Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la comunidad de los tres principios en español. La comunidad de los tres principios es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas hispanoparlantes alrededor del mundo. Hoy tenemos con nosotros a Angus Álvarez, que nos trae el tema ¿qué buscamos transmitir cuando enseñamos los principios? Perdón, hay dos personas en espera. Si alguien... Yo también los puedo, ya. creo que... En esta charla me gustaría compartir lo que yo considero son las enseñanzas más importantes que buscamos transmitir cuando hablamos de principios, así como conocer cuáles son las enseñanzas fundamentales que consideran ustedes y qué herramientas, testimonios, analogías, dibujos, historias, métodos, etcétera, consideran más útiles para poderlas transmitir. Y cómo poder saber realmente qué tanto las personas con las que estamos transmitiendo están absorbiendo el mensaje. Angus es empresario, coach y consultor de negocio. Hace 10 años descubrió el poder del coaching empresarial a partir de una experiencia personal. Se transformó su enfoque al conocer los tres principios de mente, conciencia y pensamiento, no solo en los negocios, sino en la vida en general. Intrigado por las posibilidades, se fue a estudiar con Michael Neal en Super Coach Academy y con algunos de los mejores maestros de coaching en los Estados Unidos y el Reino Unido. Su experiencia le ha proporcionado una comprensión profunda del espíritu humano y un agudo sentido de cómo la claridad de la mente es un diferenciador clave en el rendimiento del equipo y el éxito del negocio. Dirige una empresa de fabricación de equipos de repuestos para equipo pesado en el sector automotriz. Bueno, bienvenido Angus, las cámaras y el micrófono todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Es un gusto para mí poder estar con ustedes teniendo esta charla y poder compartir un poquito de mis inquietudes y de mi experiencia en este camino de los tres principios. Me gustaría empezar con tomarnos un par de minutos para conectar con nosotros mismos, para conectar con nuestra respiración, para conectar con nuestra presencia. Entonces, durante los siguientes 2 minutos, voy a poner aquí mi reloj. Simplemente voy a permanecer en silencio para terminar de llegar y terminar de estar.
Listo. En este mundo acelerado en el que vivimos, a veces hacer una pausa es de gran utilidad. Cuando yo empecé a estudiar los principios, escuchaba muchos testimonios de maestros que básicamente el testimonio era, pues vivía una vida muy difícil, muy complicada, y de repente escuché así y de repente me di cuenta que era mi pensamiento y todo cambió y ahora estoy muy bien. Y entonces, inclusive me llevó un tiempo entender lo que era mente, conciencia y pensamiento y en qué contexto lo explicaban. Pero creo que de alguna manera es complejo tener muy claro cuáles son las enseñanzas clave, ¿no? ¿Cuál sería como la médula de lo que nosotros queremos transmitir cuando enseñamos los principios? Y entonces en mis reflexiones, en forma personal, yo creo que primero que nada es transmitir que es un conocimiento de realización, que es un conocimiento personal y que de alguna manera ya lo conocemos, ya lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos que realizar y recordar. Eh, Eso es un poquito como el contexto. Después, la primera parte, yo creo que es toda esta parte de cómo funciona la mente, ¿no? Y que nuestra experiencia de vida funciona únicamente de adentro hacia afuera, ¿no? Que nuestra mente está creando, así como cuando soñamos, tenemos toda una experiencia de vida, de la misma forma cuando estamos despiertos, toda esa experiencia de vida se genera en mente, conciencia y pensamiento, ¿no? Y esta es una parte un poco técnica. em, yo creo que es relativamente sencilla de explicar, donde normalmente nos topamos con bastante escepticismo, em, y de alguna manera tiene varias implicaciones, ¿no? Porque nosotros somos co-creadores de nuestra experiencia humana y eso en sí, pues ya es una ventaja tremenda entre la gente que lo conoce y la gente que no lo conoce. En un principio, esta parte yo la explicaba como un hecho real y verdadero. Y ahí me topaba con mucho escepticismo, ¿no? Y ahora más bien lo explico como una descripción de cómo funciona nuestra mente y trato de apuntar hacia, pues, diferentes analogías que seguramente muchos de nosotros ya hemos escuchado, que puede ser el proyector, la pantalla y el contenido. Pueden ser diagramas, ¿no? Donde una persona lo que está pensando en su cabeza es lo que está sintiendo en sus emociones, en su corazón. Em, Hay una frase que yo escuché con Michael Neal que es, vivimos en el pensamiento de nuestro sentimiento, no en el pensamiento del mundo, ¿no? Entonces, pues esta parte yo creo que no tiene mucho caso abundar en ella porque yo creo que queda relativamente clara para todos nosotros que enseñamos principios, que este es un punto de partida fundamental, ¿no? Em, Durante el tiempo que estudiaba en Supercoach Academy, el chiste local es solo un pensamiento, ¿no? Cualquier cosa que venía a la situación, al salón, etcétera, es solo un pensamiento, ¿no? Y yo pienso que si los clientes se quedan con esta parte y la entienden a profundidad, ya ganaron bastante. Pero todavía nos quedamos cortos en lo que sería transmitir los principios. La segunda parte es la parte verdaderamente compleja y es transmitir que nosotros somos seres divinos, seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y esta parte se vuelve, yo creo que súper amplia y súper profunda. Yo creo que el tener realizaciones en este sentido nos transforma la vida y nos cambia, ¿no? El entender nuestra parte espiritual, nuestra esencia
humana, nuestra esencia creadora, em, y que de alguna manera nosotros no tenemos que hacer que las cosas sucedan, sino podemos confiar en la inteligencia detrás del sistema. Yo creo que, yo creo que una de las partes iniciales es entender esta cuestión de que el sistema tiene un orden, tiene un diseño y funciona de una manera eh, muy fluida, ¿no? Y sin, de alguna manera fluye. Y pues aquí las analogías con la naturaleza son maravillosas, ¿no? Porque en la naturaleza, pues las cosas tienen un ciclo y si tú plantas una semilla y esa semilla tiene condiciones adecuadas, pues crece una planta o crece un árbol. Apuntar hacia situaciones personales, por ejemplo, en la salud humana, si uno se hace una cortada, pues esa cortada, por el mismo diseño del sistema, cicatriza, ¿no? Si es una cortada superficial, pues de manera automática, si es más profunda, tal vez necesite unas puntadas para juntar la parte, pero principalmente la sanación viene de nuestro mismo sistema, ¿no? Entonces, esta parte de la inteligencia detrás del sistema y la parte que creo yo también es fundamental, es cómo nosotros somos parte integral de esa inteligencia, ¿no? Cómo somos, nosotros somos, estamos hechos, conectados con esa inteligencia. Entonces, estamos conectados con nuestra parte espiritual, estamos conectados con nuestra parte creadora, estamos conectados con nuestra parte divina. Y eso me parece que es el siguiente punto muy importante de los principios. Si podemos entender estas dos cosas, pues llevamos ya un grandísimo avance en entender lo que son los tres principios. Y la tercera, yo diría que nos quede claro que esto es algo invisible y que se nos va a olvidar. Em, Siempre sucede, ¿no? Por más de que lo entendamos y un día lo tengamos súper claro, vamos a caer en el olvido y nos va a en algún momento a parecer que las circunstancias es la que está creando nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, para resumir, diría yo que son entender que es un conocimiento de realización, entender la descripción de cómo funciona la mente, tener un conocimiento profundo de que nuestra naturaleza es divina, espiritual, y por último, saber que necesitamos recordárnoslo constantemente porque se nos va a olvidar. Entonces, esto es lo que yo considero que está como en el centro de las enseñanzas de los tres principios y es algo que yo busco tener en cuenta cuando enseño los principios, ¿no? Y aquí, bueno, me gustaría también conocer sus opiniones y si consideran ustedes que hay algo que falta o algo que sobre en esto que les estoy platicando. Yo creo que aquí todos somos maestros, entonces, pues me parece que también es una exploración, ¿no? Puede levantar su manito electrónica o porque no sé, no los puedo ver a todos, así que ahí está. O Isabel, simplemente que abran el micrófono. sí, Isabel. Sí. Hola, buenos días. Em, yo últimamente, o sea, precisamente enseñando los principios, me doy cuenta que doy por sentado que la gente entiende desde el día uno que la experiencia es de adentro hacia afuera. Y luego me doy cuenta que nadie entiende.
O sea, que yo doy por sentado que si yo digo que la experiencia es de adentro hacia afuera, ya se les quedó para siempre y entonces ya tuvieron como una expresión así de, ya, la revelación, ya entendí y entonces ya se me, o sea, como que me tranquilizo de las circunstancias y luego me doy cuenta que a todo el mundo se le olvidó, incluyéndome a mí, de estar reiterando o sea, la experiencia del ser humano es mental y es de adentro hacia afuera. Entonces yo es como lo que me he dado cuenta que hay que enfatizar y enfatizar y enfatizar para que la gente cache. Acabo de escuchar como una analogía de Rob Cook respecto a esto y me pareció fantástica de este, que vas al cine y entonces pues te compras las palomitas y te preparas para entrar al cine. Y entonces ya cuando estás en el cine viendo la película de miedo, si no te, si no te o sea, entraras así en una inmersión total de la película, recordarías que todos son actores y que nadie se está lastimando y que entonces, pues, o sea, no podrías tener miedo, ¿no? Entonces la analogía es que cuando sabes que tu experiencia es, o sea, tranquilízate que eres el observador de lo que está pasando y no tengas miedo de todo lo que te va a pasar, porque en realidad, pues no te está pasando, solamente es la experiencia de estar vivo. A mí me encantó. Y entonces dije, la voy a usar en mis sesiones con coaches nuevos. O sea, esa analogía para que la gente, o sea, cuando sienta que un estado de ansiedad, una experiencia muy importante de miedo y eso como, tranqui, 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 o sea, te estás creyendo la película y entonces, o sea, sí, vive la experiencia, pero no te la creas. Y entonces, bueno, creo que eso para mí es como algo que no había tomado en cuenta, Angus, y que me he dado cuenta que lo tengo que fortalecer en mis coaches, en mis sesiones. Y bueno, eso era como mi comentario. No, padrísimo, Isabel. Yo creo que entonces hay que recordarlo siempre, excepto cuando uno va al cine. Padrísimo, padrísimo. Elena, Ay, sí, pues bueno, hola a todos y me identifico totalmente con Isabel porque me acuerdo de un coachee que cuando yo le decía, bueno, o sea, tenemos primero que comprender algo, que la experiencia se crea desde el pensamiento. O sea, el pensamiento es lo que crea la experiencia. ¿Comprendes esto? Y era así como, claro, sí, o sea, por supuesto, pero me parecía que la grandeza de esa idea, o sea, de ese descubrimiento, de esa articulación desde Sydney Banks, y el realmente darte cuenta es tan grande, pero para él era, pues es lógico, sí, claro, y no lo comprendía, o sea, aunque dijera que sí lo estaba comprendiendo, claro que no lo comprendía, porque si lo comprendiera, estaría en un estado de asombro absoluto, como por ejemplo la cita que puso no hace mucho, el 10 de julio, Marina en nuestro grupo de 3 principios, que es, la voy a leer, dice así, dice, decir es solo un pensamiento, es una cita de Michael Neal. Y vuelvo a empezar, decir es solo un pensamiento es como decir es solo energía nuclear. El pensamiento es la fuerza más poderosa del universo. Y si bien puede hacer muchísimo bien cuando se maneja con cuidado y respeto, puede destruir el mundo si se le utiliza mal o se le malinterpreta. Esa cita la puse yo también en mi muro personal, en mis redes, porque es eso, o sea, es energía nuclear. Y bueno, pues entonces quiero decir que me identifico con Isabel en el sentido de que cuando tú le dices a un conchi, o sea, comprende que tu experiencia viene desde tu pensamiento, y el conchi te dice, sí, claro, eso yo sí lo comprendo, pero hasta que hay me lleva a conectar con otra idea que me apareció cuando estabas hablando, Angus, que
que esto de cómo enseñamos, cómo transmitir 3P, sucede lo mismo que con el yoga. Llevo practicando yoga más de 30 años y un maestro te puede decir un tip, te puede decir, ay, pon las piernas así o intenta hacer este movimiento. Y entre más años llevas haciéndolo, te das cuenta de la sutilidad de solo cambiar la posición de, ajá, o hacer un movimiento muy sutil hacia abajo, por ejemplo, y cambia toda el, ¿cómo se le llama? Engagement de tu cuerpo, ¿no? O sea, el fortalecimiento. Y lo mismo sucede con 3P. Tú como coach o como si enseñas en un grupo, por ejemplo, tú puedes intentar transmitir con la pasión y con lo que has visto tú, pero es hasta que ellos se decidan a realmente ponerlo en práctica y vivir ese paradigma de adentro hacia afuera, cuando, cuando lo van a comprender y no antes. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que de alguna manera se enriquece la conversación y la primera parte, o sea, es grandísima, ¿no? O sea, es grandísima cuando entendemos que la experiencia es de adentro hacia afuera, ¿no? Y la otra parte es de que es a través de una realización personal, ¿no? Y también diría yo que hay como niveles, así como en el yoga hay niveles, también aquí hay niveles de entendimiento. Y yo creo que nosotros mismos que lo enseñamos, pues también seguimos profundizando en diferentes niveles de entendimiento de, de todos estos puntos, ¿no? Sí, correcto. Gracias, gracias Angus, gracias Tomás. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir? Con esto, con esto me lleva a cuáles son, o sea, yo creo que el mensaje fundamental no es grande, es muy pequeño y se puede platicar en 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no lo entiende fácilmente, no lo comprende, no lo realiza? Y yo creo que eso es la parte más compleja de los principios, es el cómo transmitirlo. O sea, no está en el mensaje, sino está en la forma de transmitirlo. Y aquí, pues primero hay que saber en dónde está el cliente, ¿no? O la persona con la que lo queremos transmitir. ¿Qué creencias tiene? ¿Qué visión tiene del mundo? ¿Qué lenguaje utiliza, ¿no? Y para esto, pues hacer toda una serie de preguntas previas creo que es fundamental para poderle hablar a la persona desde el punto donde él o ella se encuentren y con el lenguaje que él o ella pueda entender. Em, entonces, esta parte de entender dónde está, yo también he experimentado muchas veces cuando la persona me dice, claro, ya lo entendí. Y uno se da cuenta de que no ha entendido absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso pareciera que es una parte bien compleja de la transmisión, de la enseñanza de los principios, ¿no? Conectar con el cliente, eh, crear las condiciones necesarias para que el cliente pueda realizar. Este es otro punto importante, ¿no? O sea, cuando el cliente vamos a decir, alguna vez de un seminario y una de las personas que estaba ahí recibió una llamada cada 15 minutos, ¿no? Entonces me escuchaba 5 y luego 5 pensaba en lo que tenía que hacer después y luego recibía la llamada y luego seguía pensando en la llamada, ¿no? Entonces, pues después de 3 días de seminario y 25 llamadas que recibió esta persona, pues no entendió absolutamente nada, ¿no? Ese es un extremo. Pero ¿cómo podemos ayudar a que los clientes disminuyan su velocidad de pensamiento, ¿no? Puedan realmente relajarse y estar abiertos a nuevas ideas? Digo, esto es fundamental no nada más en la parte de principios, es fundamental
en todo, en toda la labor humana cuando uno busca influenciar a alguien más, ¿no? ¿Cómo puede? Muchas veces decimos que los jóvenes les decimos algo y les entra por un oído y les sale por el otro, ¿no? Em, entonces, ese es un reto. Ahora salió un estudio que la ciencia, la psicología ya afirma que entre más pensamiento tenga una persona, más velocidad de pensamiento, más infeliz es. Entonces, de alguna manera, muchas de las enfermedades psicológicas, desde el estrés hasta la paranoia, la esquizofrenia, etcétera, simplemente es exceso de pensamiento. Y el poder crear estas condiciones para que la gente pueda recibir el mensaje también me parece fundamental, ¿no? Aquí a veces me ha ayudado, pues, crear un contenedor, un espacio seguro, un espacio con poco ruido, un espacio donde la gente no tenga pendientes, pueda no estar al pendiente del teléfono, pueda relajarse, pueda abrirse, y entonces ayuda a que esto pueda permear, ¿no? Em, y ver cómo de alguna manera poder entrar en la mente y en el entendimiento de las personas, ¿no? Entonces, básicamente para mí estas son como las circunstancias principales de la enseñanza de los tres principios y de lo que yo busco. De forma, yo diría de forma inicial, pero también durante el proceso, ¿no? O sea, es un proceso que puede ser corto o puede ser largo, dependiendo de con quién lo estemos hablando. Y también de alguna manera después compartir algunas implicaciones que tiene la enseñanza de los tres principios, ¿no? Una de las implicaciones es que vivimos en realidades separadas. Bueno, de lo anterior me gustaría decir que, por ejemplo, si una gente medita, si una gente está acostumbrada a tener más espacios con ella misma, a ser más consciente de su emotional weather, que en español sería de su clima emocional, es más fácil poder transmitir los principios que cuando es una persona que no se da cuenta de sus estados internos de estar y de ser, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de implicaciones, realidades separadas, nos damos cuenta también que la parte de poder aceptar la realidad tal y como es un diferenciador en nuestra experiencia de vida, ¿no? El no oponernos a simplemente lo que es. Pero yo haría una distinción entre esto del conocimiento de los tres principios, ¿no? O sea, el conocimiento de los tres principios creo que principalmente son descriptivos y principalmente son entender a profundidad pues cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro sistema y cómo funciona también nuestra esencia humana. Una parte para mí importante también es el entender que como nosotros podemos crear un pensamiento, podemos también crear cualquier cosa en la vida que nosotros querramos crear, ¿no? Y pongamos nuestro esfuerzo y nuestro empeño en eso, ¿no? Que nuestra naturaleza es creadora y esto tiene un impacto tremendo. Y por otro lado también el vínculo que hay entre nuestro pensamiento excesivo o poco y la claridad que podamos tener, ¿no? Para mí, he experimentado que entre más conectado estoy yo con mi paz interior, mayor claridad tengo. Y esto es útil básicamente en todos los aspectos de la vida. Entonces, bueno, de esta otra parte, quisieran comentar alguna experiencia
o cómo lo ven ustedes en sus prácticas? A ver, yo he cambiado mucho, yo llevo hartos años en esto, exactamente 10, y he cambiado harto, porque hoy día pienso que nosotros no tenemos mucho, no hay nada que, o sea, a ver, hasta hace poco la palabra enseñar a mí no me gustaba porque me llevaba a que yo estoy tratando de cambiar algo. Me fui a lo que significa exactamente del latín, es mostrar una dirección, y ahí cambié. Sí, eso sí es, mostrar una dirección. Porque creo que nosotros no podemos cambiar a nadie porque ya está, o sea, no hay nada que aprender. Estamos completos, no tenemos nada que aprender, tenemos que recordar quiénes somos. Y en ese sentido, mostrar una dirección, que es lo que significa la palabra enseñanza, me parece que es el camino. Yo solo puedo mostrar una dirección hacia dónde mirar, pero solo la puedo mostrar, que ese yo creo que es un punto fundamental. Si yo he experimentado, no solamente he aprendido desde lo intelectual, de que el pensamiento, que es todo pensamiento y yo creo mi realidad a través mientras yo no lo experimente en carne propia, no lo puedo transmitir, no llega al otro. Se queda solo en una opinión o no una experiencia, sino en una opinión, en algo intelectual, que yo no lo mismo pasa y yo creo que el cambio produce cuando yo entiendo a través de la experiencia que hay una inteligencia que me sostiene, que me guía, pero no viene solamente de lo que escuché, como me pasó en el principio, harto tiempo en el principio de los 3 principios, decía, sí, no, es como decías tú, es solo pensamiento y repetir cosas que me parecían que yo les encontraba razón, pero que yo no las había experimentado. Cuando yo lo experimento, el mensaje sale desde otro lugar. Y no como una enseñanza, como lo que entendemos como enseñanza, sino yo creo que es guiar al otro a que vaya teniendo su experiencia con en su propia vida. Así es como lo veo, no sé, pero ha variado mucho en todo este tiempo y, y cada vez estoy más, no sé si lejos, pero que yo no tengo mucho que hacer más allá que mostrar. Y no puedo despertar, no puedo hacer que entienda a alguien que no ve. El que no ve o el que no escucha, no va a escuchar, por mucho que yo haga todo lo que esté a mi disposición. Eso no depende de mí. Así, eso es lo que veo hoy. Gracias. Gracias, gracias. Como bien dices, ¿no? Es mostrar un camino, mostrar una dirección. Y, por ejemplo, lo que hicimos al principio de la respiración, eso fue una experiencia, ¿no? O sea, los primeros 2 minutos fueron una experiencia y hay una gran diferencia entre experimentar algo y conocer algo intelectualmente, ¿no? Em, y el camino para que el cliente experimente, pues es un gran reto, yo creo, de todos los que nos enseñamos o apuntamos en esta dirección de poder transmitir esto de una manera más experiencial. Gracias. Milena.
Muy brevemente, porque ya sé que ya pasé una vez, entonces solamente quería decir, Verónica, Angus, todos, que sí, es exactamente, o sea, el ser lo suficiente humilde también, porque tú cuando ya ves más, la verdad es que sí, a veces tienes momentos en que te la pasas muy bien, o sea, y como que pasas mucho tiempo en expansión y en un estado de conciencia, digamos, padre, en bienestar, ¿no? Y entonces, que a veces, o sea, falta esa humildad de decir, bueno, el otro no, o sea, el otro no. Y por más que tú quieras y que le digas y que le cuentes, pero el otro anda metido acá en su historia, en su sufrimiento opcional, digamos, y pues también hay que respetar eso. Y solamente quiero decir que a veces, pues como que uno, o sea, siente una pequeña frustración de, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Pero creo que todos compartimos eso, ¿no? A veces y bueno, lo quería expresar. Me vino cuando estaba hablando Verónica. ¿no? Gracias. Claro, gracias. Em, También algo de lo que comentó Verónica es algo que llamamos en tres principios grounding o enraizamiento, ¿no? Que es nuestra capacidad propia de entender a mayor profundidad todo esto, ¿no? Y en la medida en la que nosotros lo entendemos a mayor profundidad y lo vivimos a mayor profundidad, pues tenemos más posibilidades de poderlo contagiar, por así decirlo, ¿no? Y de alguna manera, este ejercicio también de ponerlo con palabras muy explícitas es que yo creo que esto es el grounding, ¿no? O sea, yo creo que estos son los elementos del grounding y lo que diferencia es el nivel de profundidad en lo que uno experimenta esto, ¿no? Pero a veces se vuelve un poco como podría ser un poquito esotérico, ¿no? Hablar de grounding, ¿no? Y yo Ujú, creo que es quitarle lo esotérico y ponerlo en términos muy, muy concretos, ¿no? ujú, Lo que es más difícil de poner en términos concretos es los niveles de profundidad en lo que uno experimenta esto, ¿no? ujú. Ahora me da mucho gusto, somos 16 personas. Yo creo que es la vez que más personas he visto en una charla. Me da realmente mucho, mucho gusto. Y me gustaría conocerlos un poco más y escuchar de todo esto, qué les llama la atención o qué incluirían o qué quitarían dentro de lo que ustedes transmiten como enseñanzas centrales a sus clientes, a las personas con las que ustedes trabajan. Mónica, Gracias. Muchas gracias, Angus. Yo tengo una pregunta. Me gustaría que profundizaras un poquito más. Van varias veces que comentas, es una realización, ya lo olvidé, creo que realización personal. Entonces me gustaría que profundizaras un poquito más en eso. Sí, es cuando a ti te cae un 20 básicamente, ¿no? Es cuando de forma somática es que inclusive es en el cuerpo, te das cuenta de que una verdad es verdadera para ti. Voy a tratar de poner un ejemplo. Tú crees en Santa Claus, ¿no? De niño. Y entonces esperas la Navidad, etcétera. Y de repente alguien te dice, no, pues fíjate que Santa Claus no existe, pero tú sigues todavía con la esperanza, con la ilusión. Y de repente te das cuenta sin ninguna duda de que Santa Claus no existe, ¿no? Entonces, en ese momento te cae el 20 y ves las cosas de una manera diferente. Y por más que alguien te quiera volver a convencer de que Santa Claus existe, ya no va a poder. Porque ya te diste cuenta, viste a tus papás poner los juguetes, ¿no? Ya llegaste a una edad donde tu razonamiento te dice que no hay forma de que Santa Claus exista, ¿no?
Y entonces, en este caso es una ilusión, es como la pérdida de una ilusión, ¿no? Pero en el caso que nos toca a nosotros, es cuando nos damos cuenta que efectivamente nuestra realidad la estamos creando de adentro hacia afuera. Cuando nos damos cuenta que nuestra naturaleza es espiritual y que no hay nada que pueda afectar esa naturaleza. Y entonces le llamamos destellos, ¿no? Porque la verdad es difícil verla claramente. Normalmente la vemos como en destellos, pero de repente un destello se hace más fuerte y algo nos queda claro, ¿no? Y entonces es una realización. No sé si con esto queda más claro. Sí, sí, gracias. O sea, lo refieres como en inglés, ¿no? Como a darse cuenta. Sí, Ah, ok. pero es un darse cuenta, es un poquito lo que decía Verónica, ¿no? Ya no es tenerlo en la mente, sino ya es tener ese conocimiento profundo en donde te das cuenta que así es. En inglés le llaman insight también. Pero creo que la palabra realización existe en inglés y en español y es como todavía más fuerte. Gracias. Gracias. Adelante, Enrique. Sí, Ah, gracias. Gracias por el tema. En lo que hablas me llama la atención porque con los clientes que hablo, sí a veces me pongo impaciente porque como que no ven las cosas en el tiempo o en el nombre de secciones que yo pensé que lo iban a ver. Y me tocó que despertarme y darme cuenta. Yo veo ciertas cosas, hay ciertas cosas que ellos ven y hay ciertas cosas que yo aún no he visto y las voy a ver y hay veces las veo y después no las veo. Entonces, lo que yo me he dado cuenta personalmente en mi experiencia es que hay veces existe la tentación de pensar de que ya vi algo y que ya llegué, pero resulta que nunca llego o nunca vamos a llegar. Vemos y de repente vemos un poquito más. Es como aprender a montar en bicicleta o aprender a montar en motocicleta y ver que la velocidad de este es una y cuando estás en motocicleta hay otra velocidad. Ya sabemos cómo más o menos movernos, pero hay algo más que ver. Y en lo que acabas de decir de Santa Claus, me gusta mucho esa ilustración porque me llega y me hace ver que, digamos, yo hoy ya no creo en Santa Claus, pero tengo otro poco de pensamientos erróneos acerca de otras cosas, como el hecho de pensar que debido a que ya estudié los principios por 10 años, ya veo las cosas claramente, pero resulta que no, hasta que de pronto alguien viene y me dice, no, no, Enrique, así no es. Entonces, cambio de Santa Claus, cambio de historia, pero todavía sigo aprendiendo. Entonces, tal vez esté más adelanzado en el camino, pero aún sigo aprendiendo. Estamos como en otro nivel, pero seguimos aprendiendo lo mismo. No sé si eso ayuda o si tienes algún comentario al respecto. Sí, por supuesto. Gracias. Primero que nada, por compartir una realidad que es común para todos, ¿no? Yo creo que todos estamos en ese camino. ¿Qué siento yo que ha cambiado en mi vida? Em, Siento yo que la experiencia de vida, ¿no? Si la graficáramos, tiene sus subidas, tiene sus bajadas, ¿no? Y durante toda mi vida he tenido sus picos y sus valles. Ujú. Siento que ahora los valles son menos frecuentes y menos profundos. No quiere decir que no haya valles y no quiere decir que no pueda caer en uno más profundo que jamás haya estado antes, pero en general eso experimento, ¿no? Em, y también otra cosa, yo creo que digamos que el camino de los tres principios en su máxima expresión, pues nos llevaría a lo que muchos espirituales llaman iluminación, ¿no?
Y esta parte elusiva también, yo creo que se logra en la muerte, ¿no? En la muerte, ahora sí que ya no hay ego, y yo creo que lo que queda es el espíritu, y el espíritu ya es algo iluminado, ¿no? Entonces, pues mientras tengamos vida, mientras tengamos respiración, lo más probable es que vayamos por este camino conociendo esto a nivel más profundo. Eso es lo que pienso. ¿Alguien más quiere enriquecer la conversación? Elvia. Hola, gracias, Angus. Este tema es maravilloso. Bueno, pues en mi caso, para mí el poder transmitir los 3 principios con las personas que acompaño, primero que nada ha sido reconciliarme con mi naturaleza humana. Al inicio estaba como muy fijada en las cosas que supuestamente tenía que saber, cómo tenía que dirigir, cómo tenía que señalar, qué era lo que tenía que saber. Y cuando no salían las cosas como supuestamente yo quería, pues era como sentirme mal porque sentía que no iba por el camino correcto de los 3 principios y eso pues no me hacía bien a mí para empezar y pues tampoco a las personas que acompañaba. Me di cuenta que en el camino pues es un proceso de autoconocimiento, de hacer propio los 3 principios y vivirlos de manera constante en tu vida. De hecho, están en nuestra vida y siempre son nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo sentir como liberada porque empecé a notar que mi experiencia humana no podía separarla y que así tal cual como era el estar conociéndome, notando, dándome cuenta cuando me equivocaba, cuando no me equivocaba, o sea, una cuestión así, ¿no? Como lo que tú dices, a veces cuando estás en un valle, cuando estás en un pico y etcétera. Todo eso es de la manera como yo ahora lo vivo, ¿no? Ya no es con las ideas que tenía, sino con esa apertura y con la presencia del momento y el ser compasiva conmigo misma y aceptarme en cualquier situación que esté viviendo, aceptar la vida como es y también mis emociones. Muchas gracias. Sí, yo creo que algo que se va desprendiendo de este conocimiento es la capacidad de poder aceptar la vida como es. Y eso ya es también una diferencia tremenda entre la gente que conoce esto y la gente que no lo conoce, ¿no? Eso nos lleva a otra calidad de vida y a otra experiencia, ¿no? Muchas gracias. Sabes que me encanta eso que dijo Elvia, porque como dice Angu, es una de las formas. Yo me acuerdo hace algún tiempo atrás, cuando venían los momentos difíciles, cuando caía, era, ¿por qué a estas alturas? Yo ya no debería estar sintiendo esto, yo no debería experimentar esto, sí. Ah, ya tengo los principios. Hoy, en cambio, cuando vienen, porque vienen igual, hoy sé que adentro viene un regalo, que algo me está mostrando el universo, que tengo que entender, que tengo que aprender, que tengo... O sea, ya no es ya yo a estas alturas no debería caerme, no debería sufrir, porque estoy... No, ahora sé que están allí para mí. Y eso, bueno, es aceptarlo, aceptación. Los vivo igual, me molestan igual, pero los miro desde otro lugar.
Y eso yo creo que cuando uno comparte, a mí me gusta mucho compartir con cuentos, a mí me encantan los cuentos porque siento que el cuento siempre llega a un lugar distinto, como los niños, llega a un lugar distinto, no llega al intelecto, llega al corazón. Entonces, compartir esto con experiencia ayuda, no sé, las palabras son, no sé si ayuda, pero permite que el otro pueda ver un poquito más. Eso. Muy bien. Sí, yo creo que va en la línea de buscar una experiencia para la gente con la que los compartimos, ¿no? Que pueda llegar a esa realización. Y esa realización normalmente vienen con bienestar, estas realizaciones. Cuando uno las tiene, experimenta bienestar. Y el bienestar es es un gran educador, yo creo. Entonces uno apunta, la otra persona realiza y de alguna manera recuerda cosas que intrínsecamente sabemos, pero olvidamos. Y la otra parte es cómo sabemos qué tanto la otra persona está absorbiendo esto, ¿no? O sea, la parte que mencionaba Milena, de el cliente te dice, sí, ya lo entendí, ya me quedó clarísimo, ya entendí todo, ya entendí los 3 principios, ya, es más, ya no necesito coaching, ya, muchas gracias, ya lo resolví todo, ¿no? No es fácil, no es fácil saber realmente cuánto una persona ha realizado, cuánto una persona ha experimentado, ¿no? Yo creo que también uno debe de ser como muy curioso para escuchar y para preguntar las cosas que nos puedan dar tips de qué tantos veintes le han caído, ¿no? De qué tanto entendimiento ha tenido y también poder evaluar, pues, qué tan bien hemos podido nosotros transmitir las cosas. Y esta es una parte que yo antes tal vez no le daba mucha importancia, pero ahora creo que es importante el ir, pues cuando nosotros vamos a la escuela nos ponen un examen, ¿no? De matemáticas y nos ponen a hacer ejercicios de matemáticas y nos sacamos un 6 o un 10, ¿no? Pero ¿qué tanto realmente la gente está entendiendo y absorbiendo lo que nosotros estamos buscando transmitir, ¿no? Nosotros apuntamos en una dirección, pero la otra persona está viendo para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, y cómo saber cuando realmente ya está, ¿no? Y para mí yo creo que pues simplemente es tener esa curiosidad interna y esa capacidad de escuchar y de conectar con esta persona para poder como un poquito ponernos en sus zapatos y escuchar desde dónde nos están hablando y ver qué tanto ha absorbido y qué tanto entiende a profundidad los principios. Y la primera parte de lo que es la experiencia humana es de adentro hacia afuera, yo creo que es la más fácil, de alguna manera, de comprender, de articular. Y aunque es fácil, de todas maneras es compleja, ¿no? Y de todas maneras se olvida, definitivamente. Pero la segunda parte, que va más allá, va más en nuestra naturaleza espiritual, es más complicada. Primero también porque muchas creencias a veces se oponen, ¿no? En mi familia me toca convivir con una familia que es muy religiosa y muy creyente del dogma católico, ¿no? Entonces, pues simplemente eso es una barrera para poder escuchar algo más. Y entonces, en mi familia, el poder entender que la experiencia humana es de adentro hacia afuera
es más fácil, pero el poder entender esta parte de que lo divino no es una tercera persona, sino es una primera persona, es mucho más complicado por las creencias que se tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay un buen reto, pero a lo que yo quiero apuntar es que es un reto importante el también constantemente estar evaluando qué tanto están absorbiendo las personas con las que los compartimos. ¿Alguien quisiera compartir experiencias en este sentido? Tony, Hola, que tengo apagada la cámara porque tengo problemas con el internet. Espero que no haya falla en lo que estoy hablando. Créeme, Angus, muchas gracias por el tema y créeme que también tengo esa experiencia con mi familia. Es bastante religiosa y a veces es medio complicado eso de mencionarle que nosotros mismos hacemos nuestra experiencia de vida y que, perdón, y que propiamente Dios se manifiesta a través de nosotros. Es algo complicado. Pero yo quisiera retomar el tema que te traías con Verónica y con Elvia, eh, de aceptar la realidad tal como es, ¿no? Y en muchas ocasiones toca decir, déjate llevar, déjate fluir. Lo que está pasando es porque tiene que pasar. O lo que ha de suceder, sucederá. O lo que sucedió es porque así tenía que ser y porque te está llevando a nuevos caminos, nuevos senderos, nuevos aprendizajes. Y solo déjate llevar, que nuestra sabiduría interna sabe cómo sobresalir, sabe cómo salir. Vivimos realidades separadas, mencionaste una frase de Michael Neal que a mí me encanta también, que no vivimos la experiencia del mundo, sino la experiencia del pensamiento, y que todo suena a veces lógico para mucha gente e intelectual, y que logran entenderlo. Pero hay una palabra que a mí me ha causado mucho ruido. En lo personal, hasta la fecha no logro discernir bien, y es la palabra destino. Cuando digas, déjate fluir, déjate llevar, lo que va a suceder, lo que esto, mucha gente dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Si ya tengo un destino trazado, si ya sea dónde voy a llegar, si soy malo, a lo mejor llego a 100 años, o si soy bueno, me puedo morir mañana, no sé, no lo sé. Eh, es algo que por lo menos a mí me ha causado mucho ruido y la verdad la utilizo con mucho cuidado, pero, pero mucha gente bueno, no mucha, pero sí algunas personas me han mencionado esa palabra. No sé tú cómo la interpretas ahí o cómo podrías, eh, o si es que existe esa palabra o la podemos sacar, no sé si tiene sentido lo que te comento. Yo creo que tenemos este regalo del libre albedrío y yo creo que nosotros vamos forjando nuestro destino momento a momento. O sea, yo pienso que hay dos cosas, ¿no? De alguna manera hay lo que nosotros podemos influir em, y hay otras cosas que es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos influir, yo creo que tenemos gran capacidad de influir en ello, ¿no? O sea, yo quiero ser ingeniero, pues yo estudio la carrera de ingeniería y busco un trabajo en ingeniería y me convierto en un ingeniero, ¿no? Y eso es, y si yo quiero mejor ser un psicólogo, pues puedo estudiar la carrera de psicología y ser un psicólogo, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en la vida y la vida la veo como un gran campo de juego, ¿no? Donde podemos nosotros jugar a lo que nosotros querramos y pues algunas cosas nosotros podemos eh, prepararnos para hacer y hacer y crear. Hay una gran capacidad para que nosotros criemos en el mundo. Y por otro lado, hay circunstancias que nosotros no tenemos control sobre ellas, ¿no?
No sabemos si va a haber una pandemia y la universidad va a cerrar 2 años, ¿no? No sabemos si, qué va a suceder el día de mañana, ¿no? O sea, para mí la pandemia yo creo que trae muchas, enseñanzas porque es algo que nadie esperaba y es algo que afectó a todo el mundo, ¿no? Pero hoy, a algunos años de la pandemia, pues la vida sigue, ¿no? O sea, la superamos y pasó y mucha gente tal vez pensó que era el fin del mundo, que era algo catastrófico, que nada iba a volver a ser igual. Y pues aunque muchas cosas cambiaron, muchas cosas siguen de alguna manera, pues como eran antes, ¿no? Entonces, yo no creo que haya un destino marcado. Yo creo que uno va forjando su destino. Lo que sí, uno tiene que estar, o sea, nunca el camino es como uno se lo imagina que va a ser, ¿no? Muchas veces hay un dibujito, ¿no? Que uno se imagina ir del punto A al punto B en línea recta, ¿no? Y va uno del punto A al punto B de muchas maneras, ¿no? Y tal vez terminas llegando ahí o terminas llegando a otro lado. Al mismo tiempo que tenemos un libre albedrío, tenemos que estar, como dice el dicho, flojitos y cooperando con la vida. No sé si eso resuelve la pregunta o la complica más. No, tiene mucho sentido que nosotros vamos forjando nuestro propio destino. Y nosotros podemos ir haciendo con esa paz mental que queremos tener, ¿no? Podemos ir haciendo y creando aquello que queremos en lo externo, ¿no? Porque de otra manera, también mucha gente lo ve como un tema de conformismo. Déjate llevar, haz flojito y cooperando, como dices. No hagas nada, no es necesidad que hagas nada. Al fin y al cabo, la vida te va a conducir a donde te tiene que conducir. Pero sí me resuena eso que dices, hay que forjar, hay que hacer también para mejorar o para querer o para alcanzar la vida que queremos tener. No se trata nada más del ser, de dejarse llevar, sino de hacer también. Sí, yo creo que esta frase de no hay que hacer nada, yo creo que se refiere, en el contexto de los 3 principios, yo creo que se refiere mucho al pensamiento en particular. Yo creo que no hay que hacer nada para que cambie nuestro pensamiento, o sea, muchas veces nosotros queremos forzar el cambio de nuestro pensamiento y no podemos, ¿no? O sea, yo me siento mal en este momento y tengo un deseo tremendo de sentirme bien. Y entonces quiero forzar mi pensamiento a sentirme bien y lo que consigo es sentirme peor, ¿no? Entonces, yo he escuchado esto que dices tú de no hay nada que hacer, pero mucho en el contexto del pensamiento. En el contexto de la vida cotidiana, yo creo que sí hay mucho que hacer y depende de lo que nosotros querramos hacer. Sí, totalmente. Gracias, Ana. Gracias. Enrique, Hola, yo probablemente sea el peor para hablar aquí pero yo no soy ningún maestro, no soy, yo he llegado aquí porque hubo una persona y luego otra que me trajeron, me desembocaron aquí, ¿no? Isabel y Marina. Y permanezco aquí y estoy aquí porque hay una sintonía, porque hay una gente buena, pero eso no es suficiente para estar aquí. Entonces, estoy como un niño, no sé si habéis visto eh, el aprendiz de lujo, ¿no? Cuando está Mickey Mouse haciendo, y me siento así, ¿no? Entonces, desde aquí me permito la licencia de compartir con vosotros. Yo sí creo que hay una realidad. No sabemos cuál es. Hay una realidad. Ahora, que esa realidad
tenga que ver con la realidad que conceptuamos y volvemos a conceptuar, Son como capas que vas quitando hasta que de repente no hay capa y ya está. Bueno, pues sigue habiendo una realidad, ¿no? Lo que pasa es que la realidad no tiene nada que ver con lo que conceptuamos y con lo que conceptuaba cada una de las capas, ¿no? Cuando tú te pones en consonancia con eso, llamémosle realidad o como queráis, me da igual, no es que sientas bienestar, sientes amor. Es amor puro. Entonces, sí hay ciertas claves que uno puede reconocer en sí mismo. Yo estaba practicando ya meditación, vipassana, y desde hacía años, y hay muchas consonancias, ¿no? Resuenan muchas cosas. Entonces, yo sí creo que hay un destino también. Es la muerte, está claro. O sea, nosotros estamos aquí y el destino de todos es que vamos a morir. Pero ese destino no lo quiere ver nadie. Es como que incomoda. No, nada, bueno, pero aparte de eso, ¿qué más hay? ¿No? ¿Cuál es el destino? No, o sea, tú preguntabas por el destino, es ese. Y entre medias hay una incertidumbre. Y en esa incertidumbre hay mucho que hacer, claro que hay mucho que hacer. Lo primero, llegar a esa simplicidad, ¿no? Porque es muy simple. Entonces, lo complicado es quitarte la camisa, ¿no? Y simplificar, desnudarte y después quitarte la piel y quitarte tú, para entender qué eres, de alguna manera. Cuando estabas hablando al principio, Angus, gracias por la exposición. Ayer estaba leyendo sobre psiquiatría, las células, bueno, las células, son células también, espejo, etcétera, etcétera. Y claro, cuando nosotros estamos en un ámbito donde, por ejemplo, la gente grita y somos pequeñitos, pues creemos que el mundo es normal, que la gente grite. Y cuando estamos en un ámbito donde la gente se muestra su afecto y pues eso es lo normal. Y si no lo muestra es lo normal. Si nos quieren o no nos quieren, es lo normal. Y luego desbancarse de esas creencias es complicado, porque yo creo que me he desbancado, pero no me he desbancado. Siguen aquí y me van llevando de una u otra manera, ¿no? Entonces, pongo un paralelo con lo que estabas preguntando a ambos, a la hora de cómo lograr que la gente entienda algo tan sencillo, ¿no? Ahora estoy ordenando los libros y me encontré con uno muy subrayado. Digo, pero si está aquí, y lo había leído hace 20 años, pues está aquí. Y yo lo había subrayado yo, y lo había subrayado intelectualmente, pero no lo entendía. No lo entendía con esta inteligencia. Esta inteligencia es otra muy diferente, va mucho más allá. La fe que se le han apropiado estos muchachos que la transforman en dogma, es creer lo que de alguna manera no puedes demostrar todavía, es la intuición, es eso que te lleva a una búsqueda permanente en la que entras en contacto con otra línea de acción, con otro resultado. Esto es para todos, porque todos estamos aquí, todos formamos parte de esta estructura. Entonces, hay algo en cada uno de nosotros que ya lo entiende. Pero, claro, si vienes de una familia, un ámbito, una cultura, que te dice cómo eres, que te obliga, que te señala el camino en vez de decirte, piensa, vamos a pensar juntos, ¿no? Y de hecho, el que ilustra dice, pues lo mismo estoy equivocado, ¿no? Y entonces es una búsqueda conjunta, ¿no? No, nada de eso hay, porque
Porque hay mucho miedo a la incertidumbre, hay mucho miedo a soltar, hay mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Y entonces perdemos muchas cosas, porque entonces, vale, bien, ya está, he entendido esto, pero entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es lo que...? No, entiéndelo de verdad, para, atrévete a parar, aprende, atrévete a sintonizar de otra manera. Entonces, hemos parado 2 minutos para meditar, si paramos 1 hora es otra cosa, y si paramos 10 es otra cosa, pero es, y sintonizamos de otra manera. Apuntaba aquí al principio, es una ruta para llegar a casa y luego tachado, llegar a. Y es una ruta para sentirse en casa, porque ya estamos en casa. Desde antes de nacer estamos en casa. Y no sé qué pasa cuando morimos. Lo mismo también somos tan tozudos que seguimos creyéndonos una realidad incluso muertos, ¿no? O sea, no lo sé, pero sé que sí, que decía, creo Isabel, ¿no? Que decís que el pensamiento más formidable, más potente es la energía más potente es la del pensamiento. Sí y no, porque la energía más potente es la de la mente. El pensamiento viene de ahí. Y es un elemento creativo, pero no es más que una terminal de esa mente, ¿no? Eso es. Entonces, la sensación de estar en contacto con esa mente descarta muchas creencias, muchas tonterías, y hay muchas búsquedas, como hay mucho miedo, hay muchas búsquedas que están en esa dirección. Los cristianos que luego se hacen católicos, pero hacen el dogma. Y entonces, claro, ya no tengo que reflexionar, pero sí Einstein está hablando de esto. Todos. Entonces, estoy en esa reflexión de energía y materia, ¿no? Y cómo cambia el bosón de Higgs. Y entonces el bosón de Higgs, el bosón de Dios. Entonces, si llamas Dios, el científico, ¿por qué no nos desbancamos un poco? Pero claro, es que la religión está en el mundo en el siglo XVI. Quiero decir, y acabo, estamos en un punto de inflexión hermosísimo en el que con todo este contagio que estáis haciendo y a mí me contagia, pues estamos. Lo único que podemos hacer es seguir haciendo nuestro trabajo y compartirlo con los demás, porque incluso el tipo ese que va subrayando libros se entera de aquella manera, pero luego 20 años más tarde dice, era esto, es mucho más fácil. Claro, desbancó ya lo intelectual, ¿no? No sé. Comparto esto por si sirve para algo, nada más. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Tienes una forma de compartir muy bella, muy elocuente, muy empática y creo que es poderosa. De ahorita, de lo que comentas, me quedo con 3 cosas que creo que son muy relevantes. Una, es un mensaje de amor, ¿no? De alguna manera, lo que nuestra esencia es amor y lo que compartimos es amor también. Segunda, hay una guía interior, ¿no? Esta parte espiritual de la que hablamos llega a una guía interior y cuando escuchamos esa guía es más fácil navegar la vida, ¿no? Y tercero, y esto tiene que ver cuando la gente le enseñamos los principios, cuando la gente dice, es que los principios ya lo he escuchado 20 veces y es algo que toda la vida he entendido, es que no entienden nada, ¿no? Cuando dicen esto es algo nuevo y es más simple y más sencillo, bueno, entonces que ya empiezan a entender un poquito de qué se trata esto, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho, creo que es muy, muy rico todo lo que compartiste con nosotros. Gracias. Ya estamos por terminar. ¿Algún otro comentario? Bueno, un poco para cerrar, pues me gustaría comentarles que yo ahora otra vez voy a regresar a trabajar más con los principios, a regresar a coachar, a regresar a mentorear. Entonces, si alguien está interesado en tener alguna llamada de exploración conmigo, bienvenido.
Creo que mi correo electrónico está en la página y mi teléfono también. Entonces, a sus órdenes y con mucho gusto de seguir profundizando en este hermoso camino de los principios. Gracias a todos ustedes por este espacio y nos vemos en la siguiente charla. Gracias, muchas gracias Angus y gracias a todos por estar acá y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo webinar. Muchísimas gracias. Gracias por el encuentro. Gracias a Gracias. todos. Gracias, Angus. Muchas gracias. Gracias, Angus. Gracias.